Bienvenidos entonces al extremo contrainformación en resistencia. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Contrainformación en resistencia. Últimamente los medios de comunicación nos bombardean, bueno, y desde hace mucho tiempo hay muchos estudios de cómo nos bombardean con información que no nos aporta como debiera aportarnos. Hoy es 18 de junio. Hace 8 meses se desató el alzamiento popular en Chile, donde salimos a las calles a exigir. Yo en ese momento me encontraba en Argentina, pero aún así activamos desde ya junto con otros compañeros y compañeras porque es necesario. Esto tiene que cambiar. Y los medios hegemónicos no están a favor de esto. Ya nos están bombardeando con información para desviar la atención. Y tenemos que ocupar estos espacios. Están las redes sociales para poder enterarnos. Y tenemos que generar debate y conversar y cuestionarnos todo aquello que nos muestran. ¿Ya? Es por eso que, conversando, ayer salió la idea de hacer este programa y buscando y llegamos a esto. ¿Ya? La idea de hacer, no sé si todos los días o cada 2 días, como a esta hora, poder juntarnos y cuestionar qué es lo que sucede en la realidad y en los medios de comunicación. ¿Ya? Entonces, para comenzar como introducción, quería mostrarle un pequeño video que es sobre este tema, cómo los medios hegemónicos nos dominan y nos entregan una información que no es la que nos tiene que no nos aporta tanto como debiera aportarnos, ¿ya? Así que vamos a ver este pequeño video. El juego político democrático supone comprender los factores que se mueven en ese escenario. Entre esos factores tenemos a los medios de comunicación, que generalmente se presentan a sí mismos como entes imparciales y equilibrados y que ofrecen a las audiencias solo la verdad de los hechos. ¿Será esto así? Ahora que Latinoamérica vive una época de cambios políticos y sociales, y cuando las opciones políticas conservadoras y liberales entraron en crisis porque la ciudadanía ya no les da su respaldo, entran en escena los medios de comunicación como factores de poder de primer orden. ¿Qué rol están jugando en este nuevo contexto la mayoría de los medios de comunicación en América Latina? Cuando nosotros nos encontramos con un periódico, nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo, ¿qué fuentes tiene la noticia? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? ¿Es de enviados especiales o es de agencia? ¿Qué editoriales hay en los periódicos? ¿Por qué es tan decisivo el rol de los medios en los estados democráticos? Las técnicas modernas, las técnicas actuales, permiten maximizar de alguna manera el efecto retórico de las palabras, y los gestos de los políticos multiplican su efecto y su impacto. No es que el rey le haya dicho a Chávez una vez ¿por qué no te callas?, sino que eso lo hemos visto 300 veces repetido en televisión. Y eso es un machaqueo continuo sobre la neurona. Por lo tanto, yo estoy utilizando una maximización de lo que ha sucedido allí, ocultando evidentemente lo que estaba diciendo Chávez, que tenía toda la razón del mundo, pero daba igual, porque lo importante no es la razón. Lo importante es que el otro le mandó a callar. Entonces, esto era lo importante y había que reproducirlo 300 veces. El prestigioso periodista polaco Richard Kapuscinski, al referirse a los medios privados, afirmó: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Para bien, algo ha cambiado en estos últimos años en la relación entre ciudadanía y medios de comunicación. Bueno, yo creo que el principal cambio fundamental es que el mito de la credibilidad que tenían los grandes medios se ha derrumbado, ¿no? Hasta hace unos años todos recordamos esa frase de que la letra impresa con sangre entra, esto es verdad, lo ha dicho la televisión, ¿no? Es decir, todo eso ya se ha caído, ¿no? Se ha caído de manera que ya la gente, ya en cualquier discusión alguien puede decir, lo ha dicho la televisión pero no me lo creo, este periódico no dice más que mentiras, cada uno dice lo que le interesa. Eso era impensable hace 20 años. Hace 20 años se suponía que era de absoluta sagrada verdad lo que salía en los medios, y eso ya se ha caído, ¿no? Eso en principio es bueno, quiere decir que la gente ha madurado, que su capacidad crítica es mucho mayor, ¿no? Y que empieza a decodificar de alguna manera los medios. ¿Por qué la gente hoy ya no cree tanto a los medios? Bueno, no le cree
porque poco a poco porque ha habido un enfrentamiento tremendo entre medios y ciudadanía, o porque los medios en un determinado momento se han convertido en agentes de intervención política. Es decir, unas determinadas posiciones ideológicas, básicamente las neoliberales y especialmente la América Latina, se han visto desacreditadas y desautorizadas por la ciudadanía. Entonces se dieron cuenta de que utilizando los medios bajo la coartada, uno, de neutralidad o de imparcialidad o de objetividad, que luego no la había, ¿no? Bajo la imagen de vamos a contarles a usted exactamente lo que ha sucedido, no sin ideología y sin opinión, al final estaban utilizándolo como agentes de intervención política, ¿no? Entonces todo eso al final la gente se ha dado cuenta y ha comprobado que le estaban engañando. La credibilidad de los medios está en crisis en Bolivia y el mundo, sobre todo por aquellas radios, periódicos o canales que con el disfraz de neutrales defienden determinados intereses políticos. Por eso se afirma: dime a quién perteneces y te diré a dónde apunta tu discurso. Bueno, ahí se nos mostró cómo fue y cómo es este tema de los medios, ¿ya? Gramsci habla de la hegemonía. La hegemonía, explicada así rápidamente, es el poder cultural que predomina en una sociedad, ¿ya? Entonces, por eso yo voy a hablar mucho de los medios hegemónicos, ¿ya? Son los medios tradicionales que nos muestran la información, ya que serían los canales de televisión, las radios, los diarios, ¿ya? Que crean una realidad. ¿Se escucha, cierto? No me vaya a caer de nuevo. Sí, ahí creo que se está escuchando. Pero bueno, ese es el tema. Esperemos que aprovechen este espacio. Y para eso quiero invitar a escena a mi querida amiga Carla Allendez, que... Ahí estás, querida Carla. Hola, hola. Hola. ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ya. Sí. Ya. El día de ayer... Ya. Hola, Alex. ¿Cómo Hola, estás? Carlita. El día de ayer Carlita hizo una transmisión. Bueno, con Carla estábamos haciendo un programa los días sábados para salir un poco también de esto mismo, con este tema de la hegemonía, ya de los medios tradicionales que nos están bombardeando con informaciones negativas, y estamos ahí, y de ahí vamos a hablar un poco de un tema con Carla sobre la letalidad, ¿ya? Pero con Carla queríamos sacar a la gente un poco de eso y hicimos un programa que se llama La Movida Carlita. Ahí la estamos ayudando, estoy haciendo una sección, ¿no es cierto? Estoy haciendo como de productor también. Y el día de ayer Carla hizo una transmisión desde su Facebook y hizo algo muy interesante. Después conversamos, oye, sí, este tema, bla, 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 sí, podría hacer esto, bla, bla, y nació esto que es este programa Al Extremo, ¿ya? Y bueno, Carla nos va a hablar de un tema muy importante que es la letalidad. Aquí, Sí, ¿comienza nomás? ¿Le doy? sí, Sí. estamos viendo ahora en la pantalla la tasa Ya, de letalidad de muertes y contagios. ¿Ya? A ver si nos puedes explicar un poco de eso. Ya, sí. Primero que todo, antes de partir, agradecerte, Alex, por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Sí, pues quiero explicar un poquito de qué se trata el tema de la letalidad. Es súper importante entenderlo y lo que yo voy a tratar de hacer es tratar de explicar en qué consiste, o sea, de la forma más simple posible, voy a tratar de hacerlo como bien sencillo, explicar cómo se calcula este número y cómo es que este número a veces lo utilizan o lo mal utilizan para manipular un poquito la información que se entrega a la gente, ¿ya? Entonces, la gráfica que tú estabas mostrando, Alex, no sé Ahí si está. todavía la estás Sí, mostrando. ahora está en grande. Ya. Ese gráfico, creo que, no estoy segura de dónde lo descargaste, Alex, pero creo que ese gráfico es el que ocupa el MinSal, ocupaba, cuando estaba Mañalich, el MinSal para sus reportes, cuando hacían los reportes, porque es el gráfico celeste, ¿cierto? Es el que ocupaba el MinSal, Sí. y con rojito, ¿cierto? Ahí aparece Chile, en qué lugar comparado con los otros países está, y aparece el número de la letalidad. Entonces, lo que yo les quiero explicar, primero cómo se calcula ese número,
bien sencillo, bien simple. Y lo otro, ¿por qué se utiliza o para qué lo están utilizando? ¿Ya? Mañalich, como en abril más o menos, cuando empezaron a hablar de todo este tema de la nueva normalidad, Mañalich ocupaba mucho el número de la letalidad. Decía, por ejemplo, que Chile tenía una de las letalidades más bajas de los países de la OECD. O sea que estábamos excelentes porque teníamos una letalidad súper baja. Claro. Entonces, con ese numerito, manipulan, o sea, van dando apreciaciones que no están tan en lo correcto. Entonces, por eso, para que ustedes sepan y no los vayan a engañar o no nos estén como diciendo cosas que no corresponden, quiero explicar de qué se trata el número de la letalidad, ¿ya? Uh-huh. Si alguien tiene una duda o si alguien quiere corregir algo de lo que yo voy a explicar, voy a decir aquí, que escriban en los comentarios nomás, ¿ya? Sí, yo también estoy acá viendo los comentarios. Bueno, antes comentar ahí, Jorge Altés dice, muy bueno Alex, hace falta un verdadera información sin caer en creer en los que los canales de aire, en los canales de aire. Ya, o sea que la información que nos dan los canales. Yo, por lo general, cuando veo la televisión, siempre digo, ya, ¿de dónde viene eso? ¿Dónde va? ¿Qué significa esto, otro? Ya, entonces, tú hoy día me explicaste esto de la tasa de letalidad. Te voy a poner en grande para que se vea esa información que tú estás mostrando. Ya, poneme en grande porque así lo pueden entender. Ya. Y se puede ver mejor. Ahí ya. Estás en grande. Y yo les voy a mostrar primero esto, cómo se calcula la tasa de letalidad. La tasa de letalidad es una división que se hace entre dos cantidades acá. La cantidad de arriba uno tiene que colocar el número de fallecidos y acá abajo, en el denominador, uno coloca el número de contagiados. Entonces yo pongo los fallecidos arriba, pongo los contagiados abajo, divido, multiplico por 100 y me va a dar este número. Hoy día París dijo de que teníamos un 1,7 de tasa de letalidad. Lo dijo hoy día en el informe que dio del reporte que da todos los días de COVID. Uh-huh. Y dijo, bueno, destacó esa cifra y destacó también que éramos uno de los países que más exámenes PCR hacía en Latinoamérica. Teníamos alrededor de 900.000 exámenes PCR y íbamos a llegar casi bueno, muchos exámenes PCR. Y eso debe ser bueno, me imagino, que estén tomando muchos exámenes. Harto examen PCR sería bueno siempre y cuando que lo están tomando esos exámenes porque quieren saber quiénes son los que están contagiados para poder, ¿cómo se dice?, contener el virus, ¿cierto? Darle apoyo a esta gente para que no se siga propagando, si es que hubiesen medidas que van por ese lado. Claro. Pero no. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos cómo se calcula, y acá abajo yo puse dos ejemplos, ¿ya? Y ocupé números que están redondeados, pues no son números reales, ¿ya? Aquí puse caso número 1, ¿ya? Supongamos que es como, están cercanos a los datos que dieron hoy día. Supongamos que tenemos 3.000 fallecidos y tenemos 200.000 contagiados. Si nosotros hacemos el cálculo de esta letalidad, claro, nos va a dar 1,5. O sea, igual es un número... Comparándose con los otros países según el gráfico, bueno, habían unos que estaban peor que nosotros, que estaban en el 2, 2,8 y en fin, 4. Uh-huh. Ya, tenemos un 1,5, ocupando esto. ¿Qué pasa en otro caso? Lo voy a poner aquí. Supongamos que nosotros tuviésemos más contagiados, y en vez de tener 200.000, tuviésemos 400.000 contagiados y la misma cantidad de muertos. ¿Qué pasa con el número de la letalidad? Este número baja, o sea que ahí tendríamos 0,75 de letalidad, o sea que, entre comillas, podemos decir y ocupar este número para decir que nosotros estamos mejor con este índice. Si me empiezo a comparar con los otros países, yo puedo decir, sí, pues estamos mejor porque estamos en 0,75. ¿Se entiende a la idea que voy? Entonces, cuando el número de abajo, el número de abajito, es mayor, los contagiados son mayores, la letalidad disminuye. Este numerito es menor. Entonces, la estrategia del gobierno, que es lo que yo creo que ocurrió, que claro, teníamos tú tienes un índice de letalidad y lo que tú tratas de hacer es bajar ese índice de letalidad, que sea ojalá lo más pequeño posible, para que no digan que estamos tan mal, pues. Entonces tenemos que tratar de bajar ese número. Entonces, ¿cómo tú bajas ese número de la letalidad? Con
con el numerito de abajo, con el número de los contagiados. Yo tengo que tratar de detectar la mayor cantidad de contagiados para que este numerito de la letalidad baje y así yo pueda decir que lo estamos haciendo súper bien y que ya es necesario volver a la normalidad, que fue lo que pasó cuando estaba Mañalich. Eso fue lo que pasó en realidad. O sea, les sirve que se contagie más gente, en definitiva. Sí. No sé si es tanto que sirva que contagie más gente, sino que sirve detectar la mayor cantidad de casos posibles, porque mientras más casos tú detectes, este número crece y la letalidad baja. Y va a bajar. O sea, mediáticamente sirve que te hable el gobierno de letalidad porque aumenta los casos, pero se mantiene en la misma cantidad de fallecidos. Ahora, el tema que yo te preguntaba a la tarde, ¿qué pasa con la mortalidad? Que eso es lo que se cuestiona, que estamos alrededor no sé, uno de los primeros, del top 10 de los países con mortalidad, porque al parecer la mortalidad se trabaja en relación a cierta cantidad de habitantes. O sea, Chile, como tenemos 18, 19 mil millones, no sé cuánto, por ahí, somos pocos en comparación a Brasil, a Argentina u otros países, ¿no es cierto? Estados Unidos. Pero si hacemos un corte de, no sé, millón por millón de personas, ¿no es cierto? Y sacamos la mortalidad, esa es la cifra que se podría comparar internacionalmente, ¿cierto? No, es que mira, los números de estas cifras se ocupan para cosas específicas. La mortalidad, yo creo que no hay que estar comparándose con estos datos con otros países, porque todos los contextos de los países son distintos. Entonces, como yo también te explicaba, te decía, no podemos compararnos, por ejemplo, con Estados Unidos, con un país que tiene millones de habitantes, ¿cierto? Que tiene mucha más cantidad de habitantes, que tiene una salud distinta a la de nosotros, un sistema de salud distinto, que están haciendo testeos distintos a los que estamos haciendo, cantidad de testeos distintas a las que hacemos nosotros. Entonces, no podemos utilizar, por ejemplo, estos datos para estarnos comparando con otros países. Estos datos nos tienen que servir para compararnos con nosotros mismos. ¿Cómo es que nosotros vamos avanzando en este periodo de tiempo respecto al COVID? Por ejemplo, si nosotros decimos que la letalidad ayer fue de 0,2 y hoy día estamos en 1,7, estamos mal, porque estamos subiendo. Claro. Pero no estamos comparando con nosotros, no con otros. Eso es algo que el MinSal ha ocupado esa cifra de la letalidad constantemente, ¿sí?, para decir que nosotros estábamos, porque en ese tiempo, cuando estaba Mañalich, estoy hablando, él decía constantemente que nosotros estábamos mejor que otros países de la OCDE. OMS. ¿Cachai? Claro. Se me iba a decir, otra cosa se me iba a decir también. Bueno, una que se ocupa para compararnos entre países, que no debiese ser para compararnos con nosotros mismos, cómo vamos evolucionando con respecto al tiempo, y las medidas, y para ver qué medidas vamos tomando para disminuir este número, pero para proteger a la población, no para ponernos a hacer testeos, porque lo que él recalca y lo que recalcó hoy día París también es que somos uno de los países que más testeos hace de América Latina, dijo aquí hoy día, de Latinoamérica, dijo que éramos uno de los países que más testeos hace. Claro, pues, mientras más testeos tú así, vaya a poder detectar a mayor cantidad de contagiados y más chiquitito va a ser tu número, pues. ¿Me entiendes? Entonces, al final tú estás haciendo los testeos ¿para qué? Para detectar los casos y proteger a la población y decretar medidas que vayan en función de proteger, de no sé, de que más gente no se contagie, o estás haciendo más testeo para poder achicar esa cifra nomás, po, y poder entregar información que no es correcta, pues, no es correcta, porque al final tú causas en la gente una sensación de seguridad, de que estamos bien. Claro. No tomas las medidas y ¿qué pasa? Que la gente sale porque no estamos bien, y pasa lo que pasó, lo que está pasando ahora, que al final los resultados que nosotros tenemos, los números de fallecidos que tenemos ahora,
es responsabilidad de esas decisiones que no se tomaron porque no se utilizaron bien los datos. Y eso es grave, eso es grave. Porque ahí tú podís... estaban pregonando una falsa realidad. O sea, querían hacernos creer de que todo estaba controlado, de que era el mejor gobierno, de que tenemos el mejor sistema de salud, ¿no es cierto? Pero abajo está sucediendo otra cosa, otra realidad. Y los medios de comunicación estaban cuadrados con esa información que estaba entregando el gobierno, ¿no es cierto? De que había que... Yo no sé si en realidad... Yo siento que hay muchas cosas que la gente desconoce, o por ejemplo esto mismo, de cálculos, de cosas que son como matemáticas, que son simples de poder averiguarlas, y es cosa que uno se meta en internet, que descargue algunos números, que empiece a calcular, y tú te vas dando cuenta, sí, esto se saca por esta razón, se saca por esta otra. Sí, mira. Hay gente que cree todo desde el desconocimiento nomás. Tú les pones un número, un gráfico, y hoy sí, estamos súper bien, porque mira, pero el gráfico tú también lo podés manipular y tú también lo podés mostrar de acuerdo a como a tu conveniencia. Y nos van a hablar también con tecnicismos para que no sepamos cuál es el fondo y dónde sacan los datos. O sea, ahora tú que nos explicas eso, puedo entender, esto es letalidad, que es distinto a la mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, también juegan con eso, de que la gente se queda con la primera información, con lo primero que les dan y no averiguan más. Ya, por ejemplo, acá tengo un amigo de Estados Unidos, Andrés, que era compañero mío, me escribe en la transmisión, fantástica forma de explicar, ¿ya? Por ti, como estabas explicando, ¿no es cierto? Entendió bien. Porque, espero que se haya entendido. Claro, dice, porque cuando Mañalich hablaba, de eso no entendía ni pescado. O sea, eso es lo que ellos querían cuando mostraban. Yo ahora no estoy viendo televisión, lo menos posible, siempre redes sociales, informándome por otra alternativa. Entonces, cuando veía, a veces pillaba en la mañana la información cuando estaba Mañalich, lo primero siempre era hablar de cómo estaba internacionalmente, compararse de cómo era internacionalmente, y luego iban a las cifras, ¿no es cierto? Y con términos que la gente ya cuando llegaba a la cuestión de la cifra era como, ya estoy cansado, ¿no? Y te cansaban con información. Y está esto otro también de los tecnicismos, de que no te explican bien qué es lo que es. Entonces, al Andrés, y como decía su señora, también que comentaba ahí, que ya se me fue la información, que ya le queda claro. Qué bueno. Sí, pues, eso es lo que pasa, que hablan con tecnicismo, entonces mucha gente desconoce de qué se trata. Entonces no. Y lo otro que, como desconoces, tú ocupas los números a tu conveniencia. Claro. Y eso es lo que aquí pasó. Y yo lo encuentro así, pero de gravísimo, porque además esto es información que ellos saben que la están mal utilizando, o sea, están dando una información, porque no me pueden decir que ellos no sepan, pues. No pueden decir que esto que están haciendo está mal. Si es que de verdad no lo supieran, entonces no están capacitados para estar ahí. El Mañalich, no estaba capacitado para estar ahí. O lo otro es que sí sabían lo que estaban haciendo, que estaban manipulando, dando información que en realidad no corresponde que den, y lo estaban haciendo de forma consciente. Y si es que es así, más grave todavía, pues. Más grave. Todo eso son cosas que se tienen que investigar hoy en día. Porque, claro, como dices tú, es terrible. O sea, estaba pensado una política, no sé si hacerlo dramático, pero podría ser de exterminio. O sea, porque de verdad es algo muy violento. Y como dan la información... Yo no sé si pensaron de verdad, así como de maldad, que querían exterminarnos, o yo creo que de puro ignorantes nomás dijeron, no, vamos a hacer estos testeos y que así vamos a reducir el índice de la letalidad y así vamos a estar súper bien. Mira, mi visión... Tenéis que hacer testeo para proteger a las personas, pero no para eso. Claro, mi visión, acá hay una triada, que no sé si triada, pero hay factores que son terribles. Por ejemplo, los gobernantes de este gobierno son empresarios con lógicas empresariales neoliberales, ¿ya? Entonces, toda su forma de ver la sociedad y el mundo está regido por cosas medibles y cuantificables. Segundo, la persona que estaba a cargo del Ministerio de Salud era una persona muy soberbia, que no daba vuelta a su brazo. Seguramente también debe venir de una empresa, un jefe, un líder. Esa persona no era un líder, era un jefe que mandaba y todos tenían que acatar. Y cuando alguien lo refutaba algo, no, era un patrón de fondo. Se le notaba eso, y
Y con gente así tú no puedes tratar una pandemia o una crisis social. Uno tiene que ser flexible. O sea, yo puedo tener razón, pero en mi mundo, en mi concepción, hay cosas que se escapan de mi realidad, de lo que yo puedo apreciar, y tengo que tener la mente abierta para poder escuchar otras realidades de otras personas. Nosotros acá estamos en una situación de privilegio, todos tenemos una cierta situación de privilegio desde distintos ámbitos, ya, pero hay gente que no tiene esa situación de privilegio, que tiene carencia, que vive todo el día, que tiene que estar haciendo la fila en el consultorio, que tiene que salir a trabajar hoy en día porque no tiene cómo mantenerse, porque las políticas de gobierno fueron terribles, porque venimos con un Estado que hace 40 años lo están desmantelando, ¿ya? Entonces es una sucesión de hechos que nos llevan a que esta pandemia refuerza lo que pasó el 18 de octubre, de que tenemos que cambiar esta sociedad. Y yo sé que muchas veces a todos nos baja la nostalgia y que creemos que esto no puede suceder, de que no, las cosas son como son y nadie no las pueden cambiar. Mentira, la realidad es un consenso social, ¿ya? Y la realidad la podemos cambiar. Lo que ellos quieren es mostrarnos y llenarnos la información con informaciones negativas. Ya el día de mañana tengo unos pequeños cortos de los medios de desinformación, ¿ya? Cómo nos manejan para que nosotros pensemos de que esta realidad no se puede cambiar. Ya ahí vamos a ir escuchando pequeñas cápsulas para poder desarrollar más este tema. Entonces, eso, hay que tener esperanza y con pequeños gestos, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros acá, conversar. Hay 10 personas en este momento mirando, esas 10 personas se van a quedar dando vuelta con esa información, el día de mañana a lo mejor van a invitar a más, en otros espacios van a estar también cuestionando y hablando este tipo de cosas, ¿ya? Yo esto lo converso con mi familia, con mi hermana, con mi mamá, con mi papá, en la hora de almuerzo, y cuestionamos y decimos, pero ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo puede estar diciendo esta cosa? Entonces, de pequeños espacios podemos cambiar esta realidad. Oye, Alex, no sé Carlos, cuánto rato nos queda, pero estamos, porque sí, para cerrar como es la idea, dale, quiero decir unas cositas que las tenía anotadas, entonces no quiero que se me vayan a olvidar. dale. La primera es que el 22 de abril, recuérdenlo, teníamos Mañalich dijo que teníamos un índice de letalidad de 1,4%. Entonces, que estábamos era un éxito, lo anoté, búsquenlo, 22 del 4, que nuestro índice de letalidad era un éxito, y dijo la frase que yo dije ahí, que Chile tiene una de las tasas más bajas de letalidad de la OCDE. O sea, ocupó ese numerito para decir que estábamos bien y justificar el hecho de la nueva normalidad. Fue el 22 de abril. Las muertes que tenemos hoy todas estas muertes son producto de esas decisiones de ese periodo, porque Claro. los fallecidos que están hoy día, que son 220 y tanto, 240 fallecidos, se contagiaron por lo menos hace 3 semanas atrás. O sea que las muertes de ahora son producto de las decisiones de ese momento. Ya, esa es una de las cosas. Otra cosa que quiero decir, bueno, como vaya para terminar, primero que la letalidad no hay que usarla para compararnos con otros países, que eso ya lo repetí. No hay que ocupar este numerito para decir que estamos mejor en comparación con otros. ¿Por qué? Porque las diferencias de testeo en los países son distintas. Hay países que hacen más testeos, hay otros países que hacen menos, y eso influye en este número. Entonces no nos sirve. También la estructura de los países demográfica es diferente. Hay países que son como Chile, largo, y hay un país más chiquitito como Bolivia, como Perú, no sé, son distintas. Y la salud de los países también es distinta. Entonces también no podemos ocupar este numerito para compararnos con países que son con características distintas. Las políticas son Sí, distintas. yo podría también ocupar este número quizás para compararme entre regiones, porque estamos dentro de un mismo país, entonces tenemos la misma salud, estamos haciendo la misma cantidad de testeo, entonces como que por ahí yo podría quizás utilizarlo. Claro. Y además, tampoco nos sirve compararnos con este número con otros países, por ejemplo, con China porque esos países tenían menos información cuando recibieron el coronavirus. Nosotros ya habíamos pasado por varios meses, ya sabíamos lo que estaba pasando en los otros países cuando llegó acá. O sea, acá nosotros contábamos con una ventaja, que era la información que teníamos respecto a los casos, a la experiencia internacional. Y ahí esa cuestión también se la pasaron
no sé, si unos países están diciendo que la medida para disminuir los fallecimientos, no sé, cuarentena, restringir cuarentena a todo el mundo, hay que hacer esa cuestión, pero en fin. Lo último, para no alargarme más. Un país exitoso no es el que tiene la menor letalidad, Un país exitoso es el que logra reducir los fallecimientos, y controlar el contagio. Ese es un país exitoso. País que logra reducir fallecimientos y controlar el contagio, y que las medidas van en función de ese objetivo. Eso es lo último que quería decir. Ya. Sí, muchas gracias por toda esa información, Carla. Y gracias por motivarme a hacer esto. Fue como, no, podríamos hacer una transmisión así desde el celular, compartir. No, démosle con todo. Bajamos el OBS, aprendí. Ayer me quedé hasta las tantas de la mañana haciendo esto. Y creo que es súper importante que podamos cuestionar la información, analizar, ver los pros y los contras de las cosas positivas, porque yo creo que hay cosas positivas. Hoy en día conversábamos, ya no sé si tenemos que poner todo de nuestra parte, ¿ya? Y por muy oposición o que seamos del gobierno, en algún momento tenemos que ceder, porque si no va a morir más gente, ¿ya? Y algunas cosas positivas vamos a rescatar en los próximos programas. Así que vamos a estar acá en esto analizando algunos mensajes que han dado. Jorge Altés dice... Oye, yo no puedo ver los mensajes, o no me aparecen a mí. No sé si serán que me aparecen en mi grupo, como hice ese grupo de difusión de video, entonces puedo ver esos, a lo mejor. Dice Jorge Altés, yo creo que esto está digitado desde ciertas potencias que quieren controlar a las masas. Esto es un ensayo para un nuevo orden mundial para el control de masas. Hay muchas teorías y muchas ideas, o sea, podemos elucubrar muchas cosas, ¿ya? Fran Bambola Caprioli dice, es una forma de manipulación, seguramente como dar los datos, ¿cierto? Y después dice, primero el lucro en sus bolsillos. Mejor ejemplo, contratación del espacio riesgo como un supuesto hospital en terreno, que nunca se usó, sí se pagó. Pero sí se pagó. Entonces, a eso son hechos que estamos viendo, ¿ya? Ya pues, Carlita, ¿algo para terminar? ¿Alguna otra información? Yo creo que estamos. Yo por lo menos hoy día quería explicar la letalidad, cómo se calculaba, y que tuviesen ojo cuando la escuchen nombrar fíjense cuando la utilizan en estos reportes diarios, cómo la utilizan. Porque si es que están utilizándola para comparar y decir que estamos mejor que otros, no, está mal. No puede decir eso. Tiene que decir estamos mejor que ayer, estamos mejor que hace... porque bajó respecto a cómo hemos ido en el tiempo. Oye. Bueno, eso más que todo. Y que queremos tocar otros temas después. Pues no sí. Quise enfocarme tanto en la mortalidad. Ya. Porque uno empieza a enredar con tanta información. Ya, yo quería, como para cerrar, si podíais retomar la idea que dijiste ayer, que la Jenny Merken dijo que estaba súper bueno y que sería bueno que se difundiera, ya que tú ayer estabas hablando, como también en estos medios de comunicación nos bombardean con la gente que no cumple la cuarentena, ¿no es cierto? Y nos muestra como que esa es la realidad, que la gente no está en sus casas cuando somos muchos los que sí estamos cumpliendo cuarentena. Yo llevo ya 3 meses, desde el 20 de marzo estoy acá en mi casa. Y salgo, pero la nada. Lo de ayer. Lo voy a explicar rapidito y después tal vez podemos hacer una que sea con más detalle, así que si es que no está tan perfecta la explicación, ahí me van a tener que disculpar. Ahí que no sé si se alcanza a ver, es un gráfico que quizá algunos lo conocen, ¿cierto? A ver, cuando uno quiere analizar, por ejemplo, el nivel de confinamiento de una población, supongamos que quisiéramos eliminar, analizar el nivel de confinamiento de una población. Aquí, la mayoría de la gente, aquí tenemos a toda la gente, todos los datos de la gente, cuánto es lo que la gente, cuánto tiempo, supongamos que fuera el tiempo, cuánto tiempo la gente se queda guardada en su casa sin salir. La mayoría de la gente va a cumplir un nivel de confinamiento promedio. Toda la mayoría de la gente va a estar aquí.
Y siempre van a haber dos extremos, dos grupitos de personas en los extremos. Un grupito de personas, el que está acá, va a cumplir un confinamiento máximo. Son los que se portan mejor. Ese grupito va a estar aquí. Y los que se portan peor, que no hacen caso, que salen, en fin, va a estar aquí. Siempre va a haber en cualquier población, en cualquier grupo de datos de población que uno quiere analizar, siempre se va a dar esto. Esto es una ley matemática, ¿ya? Siempre es así. Entonces siempre vamos a tener a este grupo de los que se portan muy bien y a este grupo de los que se portan muy mal. Entonces tú en la televisión puedes estar mostrando los 7 días de la semana a este grupito que está acá. A este grupito que es el que no cumple, que el que no respeta las medidas, que el que se porta mal, que el que sale. Lo muestras todos los días en la televisión. ¿Y qué pasa? Que la gente empieza a pensar que todos los que estamos aquí no estamos cumpliendo. Claro, o incluso que no cumplimos, que la mayoría de la gente es la que sale, que la mayoría de la gente es la que no respeta la cuarentena. O también ocurre que los mismos medios son los que te hacen o utilizan esa información, por ejemplo, en el mismo ministerio para endurecer las leyes, como lo que pasó ayer con Espina, que decía que vamos a endurecer 5 años de cárcel, la cuestión para la gente que no cumple, porque toda la gente está saliendo. No, mijitos, no es que toda la gente esté saliendo a las calles y que no esté respetando las medidas que tenían que tomarse en su momento para que la gente no se contagiara, no se tomaron. Y por eso ahora tenemos los fallecidos que tenemos, pero eso no es responsabilidad de la gente, es responsabilidad de las personas que estaban en ese momento tomando las decisiones que no las tomaron como correspondía. Los que están saliendo ahora son un grupo mínimo y siempre va a haber ese grupo mínimo. Es como cuando uno en el colegio pone notas a los niños, siempre van a ver los niños que somos Mateo, va a estar el resto del curso y van a ver otros niñitos que les va a costar más. Claro. Siempre. Entonces tú podéis poner el foco de la televisión, podéis poner el foco todo el rato a los que les va mal y estar ahí. No, es que esto les va mal y mira lo que hizo este otro. Y así pensar que todo el grupo de gente está mal. Pues no es así. Eso es lo que explicábamos ayer en la videollamada. Me empiezo a emocionar. Se estaba pensando, no sé si lo dijiste o lo dijimos en algún momento, pero bueno, ambos somos profesores, todos hacemos música. Y tú te desempeñas como profesora de matemática, o sea, esa es tu área, la matemática. Entonces por eso es que estás hablando de cifras, de gráficos, ¿no es cierto? De cómo sacar esta relación en relación a las matemáticas y cómo podemos manipular la información que damos según los datos que se ocupan, o qué tipo de o los gráficos que se hacen, que también claro, ocupan gráficos de repente, porque como saben que la gente no sabe a veces, que no, entonces ocupan la información, pues agrandan los números de cosas que no... Eso. En fin. Ya, pues Carlita, te pasaste. Muchas gracias a todos quienes estuvieron acá. Los invito a ponerle me gusta a la página de Facebook que es donde estamos transmitiendo este programa. Ahora yo hice un grupo de video en vivo, algo así, no sé. Pero esto está transmitiéndose desde la página Al Extremo contra Información en Cuarentena, ¿ya? Ese es el medio que creamos para poder tener este espacio de difusión y de conversación y de análisis, ¿ya? Así que están invitados a ponerle me gusta y bueno, nos vemos el día de mañana como a esta misma hora, ¿ya? Y ahí vamos a estar tratando algún otro tema o retomando cosas, pero la idea es que ocupemos este espacio y que se conecten, que difundan, que si quieren escribir algo en el muro de la fanpage, ahí vamos a estar atentos para responder y ver si se puede mostrar en la transmisión. Si hay alguien, si es que hay alguna otra persona que tenga algún tema también que sea importante que la gente lo conozca, referente a esto que estamos hablando, obviamente, del COVID, la política y todas las cosas. Claro. Tal vez también se puede comunicar y explicar, porque a veces uno desconoce ciertas cosas, entonces bueno que alguien que maneje más ciertos temas los puedan explicar. Claro, sí, que también vamos a estar invitando a otra gente, así que ya tengo pensado a varias personas, así que prepárense ahí todo mi círculo, que hay mucha gente que también es muy crítica de la realidad y que no nos dejamos simplemente... no nos compramos todas las cosas que nos dicen, porque siempre hay un sesgo, todo tiene un sesgo. Me carga cuando la derecha
y perdón, voy a tratar de no hablar de izquierda ni de derecha, pero me encarga cuando la derecha dice, no, que esto tiene un sesgo político. Todo tiene un sesgo, porque todo lo vemos desde una perspectiva, ¿ya? Así que no se compren tampoco ese discurso de que cuando hablan de cierta cosa, no, que eso tiene un sesgo. Esa persona también tiene un sesgo. Así que, eso. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo entonces en el próximo capítulo. Y gracias por sintonizarnos y nos vemos. Chao, Colita. Muchas gracias por todo. Te pasaste. Ya, listo. Chao, Alex. Ay. Estoy súper colorada. ¡Oh!